Para mí, digamos, mi pronunciación, Van Dijk, Wodak, Verklaep, wow, suena como rock. Sí, Verklaep, Van Leeuwen y Günter Kress. Bueno, volvamos entonces. Bueno, o sea, yo aprovecho y, bueno, agrego esto a lo que iba a decir. Es una tradición, el análisis crítico del discurso, que es bastante distante, si se quiere, distinta de la tradición francesa, ítalo-francesa, si se quiere, en la que, bueno, se formaba la gente acá a partir de la tradición semiótica, ¿no? Que es una tradición que tiene mucho peso en los argentinos, ¿no? Perón, Oscar Traversa, Oscar Steinberg y toda la gente que dejaron, su gente que laburó con ellos, como Mario Barrón, José Luis Fernández y toda la gente que está ahora, que yo ya no la puedo distinguir tan claramente porque más no saben. Pero son toda gente de otra tradición. Pero bueno, más allá de esta cuestión, la idea de hoy es un poco justamente introducir esta perspectiva acá, ¿no? Y bueno, les venía diciendo antes, o sea que esto, si bien tiene que ver, hablan de textos y discursos como lo que estuvimos hablando en las últimas semanas, no hay una relación directa, ¿no? Porque yo creo que la problemática que lleva al análisis del discurso, no o sea, antes del análisis crítico, al análisis del discurso en general, a plantearse como problema o como interés de investigación, digamos, es una cuestión casi como relativamente endógena a la misma lingüística, ¿no? O sea que yo creo que la lingüística desde el principio del siglo XX, cuando empieza, digamos, Saussure u otros fundadores, digamos, empiezan a preguntarse estas cuestiones, o a preguntarse, o a construir, si se quiere, la problemática lingüística, construir un objeto de investigación, etcétera, etcétera, hay siempre como una cierta presión, si se quiere, por avanzar hacia el más allá de la lengua, ¿no? Digamos, o sea, y esa presión, esa necesidad de avanzar hacia más allá de la lengua, yo creo que se va dando, digamos, independientemente de toda la problemática del discurso, de lo que plantea el giro lingüístico, ¿no? Ahora, no obstante, uno podría decir, seguramente muchos analistas del discurso lo reconocerían, es que, por ejemplo, el trabajo de Wittgenstein tuvo un impacto muy importante, digamos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de desarrollar ciertos aspectos, no estrictamente del análisis crítico del discurso, pero sí de problemáticas que son anteriores, pero que de alguna manera se terminan entroncando con el análisis crítico, como sería la pragmática lingüística. O sea, por ejemplo, la preocupación wittgensteiniana por el uso del lenguaje, el lenguaje en contexto, es una cuestión que en el análisis crítico del discurso está muy, muy, muy evidente, ¿no? Ahora, si uno quisiera establecer relaciones con Derrida y con Barthes, es como que mucho no hay, ¿sí? No obstante, yo creo que si uno piensa en un Barthes más temprano, el Barthes de las mitologías, su estilo de trabajo, incluso su perspectiva y su propósito, se emparenta bastante con lo que van a ser los analistas críticos del discurso, porque esa idea de trabajar con la ideología, digamos, ¿no? y con los discursos, digamos, de circulación masiva, etcétera, etcétera, es algo que al análisis crítico del discurso le va a interesar. Entonces, bueno, como les decía, la clase va a ser como una introducción general, y yo la pensé justamente, digamos, tratando de ponerme un poco al día sobre esto, porque yo tenía un conocimiento, digamos, del análisis crítico, que no vine de acá porque en la carrera, obviamente, les digo, yo ya prácticamente estaba terminando la carrera cuando Van Dijk decide juntarse con sus amigues en Ámsterdam en el año 91, o sea, lo aprendí porque porque en la maestría en análisis discurso hice algunos cursos donde había gente que traía cosas de Van Dijk. De hecho, la persona más cercana a trabajar una problemática así era una persona que se llama Alejandro Reiter, del cual nosotros sacamos un texto, no de Reiter, sino de gente que trabaja con él, que son Sara Pérez y Julio Silva, pero bueno, eso se lo voy a contar ahora. Entonces, bueno, como les decía, yo me estuve más o menos tratando de poner al día, digamos, sobre lo que podía ser el desarrollo del análisis crítico, para contarles un poco de manera actualizada lo que venga a la mano.
lo que me di cuenta es que, bueno, de que yo conocí una fracción de lo que realmente es el análisis crítico del discurso, y entonces, digamos, lo que pensé era que por tratar de acá de presentar una cosa amplia y más como se quiere sin especificar, o sea, una cosa más bien amplia y desde una perspectiva más meta, si se quiere, o sea, como que mire el análisis del discurso desde un lugar más no centrado en las teorías típicas y que no hay una sola teoría, porque es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta, sino hacer una presentación que, por un lado, les dé a ustedes una idea general de qué se trata y de qué nos interesa a nosotros, porque una de las cosas que nos interesa, por ejemplo, al trabajar con esta tradición, esta escuela, es el carácter crítico que tiene, ¿no? Es una cosa que, desde el punto de vista de la epistemología, es interesante ver una tradición que se llama, o que de alguna manera se reconoce como crítica, ¿sí? Eso es importante. Ahora bien, por otro lado, está el paquete de textos sobre el cual voy a hablar un poquitito ahora, que son con lo que ustedes van a trabajar en las clases, así como trabajaron, bueno, en la unidad 1 van a trabajar la unidad 2, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de cosas que yo prefiero que por la dinámica misma de nuestro trabajo en la cátedra y por la dinámica misma del trabajo en la cursada, en los prácticos, etcétera, que va a haber un montón de cosas que se van a trabajar en los prácticos. O sea que ustedes van a tener una mirada en los prácticos más atada al problema concreto que se despliega en el trabajo de investigación, en el informe de investigación y en los textos que los apoyan, ¿sí? Pero el análisis crítico del discurso es una cosa un poco más amplia, ¿sí? O sea, como que tiene otras perspectivas, ¿sí? Yo no voy a, contar todas las perspectivas porque es como erudición al pedo, para decirlo brutalmente, porque, o sea, si yo les cuento un montón de perspectivas que no vamos a poner en juego, no tiene sentido. Pero sí les voy a tratar de contarles todo lo que sea importante para pensar epistemológicamente, como nos interesa pensar nosotros, una corriente de investigación. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a arrancar le voy a hacer un breve comentario de lo que les estaba diciendo de cuáles son los textos que vamos a trabajar, que van a trabajar en prácticos, y después arrancamos con lo que yo tengo para decir. Entonces, la unidad 2 va a estar compuesta, en primer lugar, con un informe de investigación que que fue escrito por Bianca Di Virgilio y Silvia Ramírez Gelbes desde el año 2021. Esto lo tienen en el programa, pero se los digo igual, ¿no? Se llama Víctimas o Filicidas, la mujer que aborta y el debate parlamentario argentino. Bueno, el trabajo toca cuestiones de discurso político y cuestiones de género en el marco del debate de la parlamentario de 2018, no el último, sino el de 2018, en donde se acuerdan que la ley se rechazó, ¿no? Bueno, lo que al parecer define la perspectiva teórica son los trabajos de Van Dijk en torno a la ideología, ellas dicen eso, y un trabajo de una mujer que se llama así, yo la voy a pronunciar Leizar, porque la verdad que estoy tratando de ver de dónde viene. Pero bueno, para mí, o sea, como vive en el mundo anglosajón, es Leizar, ¿sí? Entonces, el trabajo, digamos, de investigación de Bianca Di Virgilio y Silvia Ramírez Gelbes se apoya en el trabajo de Van Dijk sobre la ideología y un trabajo de Leizar de 2005 que se llama Politizando el género en el discurso, el análisis crítico del discurso feminista como perspectiva política y praxis. Nosotros ese texto no lo teníamos, pero conseguimos una traducción de un texto más nuevo, bastante más nuevo de Leizar, que ahora después lo menciono. Bueno, aparte de ese texto de Bianca Di Virgilio, tenemos un texto de Van Dijk que se llama Análisis crítico del discurso, que es una panorámica del análisis crítico, ¿sí? Una panorámica es un género de discurso académico, ¿sí? Yo te presento, chicas pueden parar, porque a mí, o sea, me distrae mucho cuando escucho voces, aunque sean mínimas, como que me están destruyendo el tímpano.
el trabajo de Van Dijk, análisis crítico del discurso, es una panorámica. ¿Qué quiere decir esto? Es como un paseo, si quiere, por el análisis crítico del discurso, es como una suerte de introducción, pero esta vez está hecha de la perspectiva de Van Dijk. Igual, o sea, nos sirve, le va a servir a ustedes porque, bueno, o sea, básicamente la línea que está trabajada en la investigación es la de Van Dijk, ¿no? Después sigue el trabajo de Leiser que les decía, que se llama Análisis Crítico del Discurso Feminista, no el de 2005, sino el de 2018, que es uno más nuevo, pero que también es medio como una panorámica, porque ese está en un libro de 2018, que es una compilación en la que se presentan, bueno, las distintas tendencias en análisis crítico del discurso. Entre ellos está eso. Después viene un trabajo de West, Leiser y Kramarey, que se llama El género en el discurso, que una vez más, esta es una panorámica también, o sea, una presentación de los problemas que vinculan a la cuestión del género y la cuestión del discurso, cómo se han sido tratados en distintas áreas del análisis del discurso, no solo el análisis crítico, ¿sí? Pero les va a dar una idea de, bueno, justamente de la problemática de género, que bueno, que después lo vamos a ir viendo bastante a lo largo de lo que resta del programa de materia. Después viene un trabajo de Van Dijk que se llama Ideología, que lo que leemos es un fragmento de ese libro de Van Dijk, que bueno, justamente trabaja la problemática de la ideología, ¿no? Es un libro con cierta pretensión teórica de Van Dijk en el que trata de pensar la relación entre ideología y discurso y de qué manera se puede, desde su perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con los sociocognitivos, etcétera, etcétera, cómo podemos trabajar, digamos, desde las problemáticas ideológicas en el discurso a partir de una fundamentación que es lo que van a ver ahí. Cierra el paquete de textos, un texto de dos argentinas, gente que, como les decía, trabaja con Alejandro Reiter en Filo, Sara Pérez y Julia Zulio, que se llama Subjetividad, Discurso y Género, una propuesta metodológica, que como su título indica, es un artículo más bien metodológico. Hacen una propuesta metodológica para hacer análisis del discurso con perspectiva de género, ¿no? Bueno, la discusión de todos estos textos los va a llevar a ver, bueno, ¿todo esto está encuadrado dentro del análisis del discurso? Sí, digamos, perdón, está encuadrado dentro del análisis crítico del discurso, sí, porque las autoras mismas se encuadran, las autoras del texto de investigación, que como les decía son Virgilio y Ramírez Helves, se encuadran dentro del análisis crítico del discurso, pero se encuadran de una manera como nos decía nosotros un chiste de Sergio Caletti, nuestro antiguo titular y mentor para mí, digamos, ¿no? Es como, me hace acordar un chiste que hacía Sergio acerca del peronismo, ¿no? Que decía, basta de declararse, digamos, peronista para ser reconocido como tal. Y entonces hay un poco de esto, ¿no? Si uno lo mira, porque van a ver en el texto de Virgilio y Ramírez Helves, este texto sobre la discusión del aborto en el 2018, que ellas meten otras cosas, ¿no? Meten cosas justamente de la tradición más cercana a nosotros, a los argentinos, que son cosas francesas, Menguenó, meten a Ruta Mosí, que también es una cosa, vos que hablas de semiología, es una cosa que trae la gente de semiología de la cátedra de Elvira, ¿no? Son cosas que el libro de Mosí está editado en la colección de enciclopedia semiológica que hace Filo, ¿no? Que la dirige Elvira de Rom. Y después, bueno, después meten ¿a quién más meten? A Grecia, ¿cómo se llama? Jochi Cres, que son de gente que tiene que ver con el análisis crítico, ¿no? Pero bueno, nada, esto simplemente mi idea era, yo les voy a mencionar los textos, hago estos breves comentarios, para que ustedes se den una idea de por dónde viene la cosa, ¿no? Pero lo van a trabajar en los prácticos y justamente por eso no me voy a meter en un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué es la ideología para el análisis crítico del discurso? Porque la ideología depende del autor, ¿no? Entonces, como eso lo van a trabajar en los prácticos, van a ver la perspectiva de la ideología según Van Dijk, ¿sí? Pero no es la única perspectiva de la ideología que tiene el análisis crítico. El análisis crítico en este sentido es una cosa rara. Bueno, voy a leer unas cosas y después voy a
voy a meter mi reflexión, ¿no? Leo lo que escribí acá. Resulta difícil encuadrar el análisis crítico del discurso. Hay quien dice que se trata de un movimiento social de analistas discursivos políticamente comprometidos, eso lo dice Van Dijk en el texto que ustedes tienen para leer, en uno de los textos. Hay quienes hablan de una escuela o de un programa de investigación, esto lo dice Ruth Wodak, que es una de las chicas, pueden venir más tarde porque estamos muy atrasaditos. Después, al final de la clase más o menos. Buenísimo, gracias. Esto dice Wodak, que es una de las características que tiene Ruth Wodak, es que ha escrito muchos artículos medio como historizando, si se quiere, el análisis del discurso, o describiéndolo, es como que se encarga, como que de alguna manera, no sé si se encarga de eso, pero bueno, o por lo menos son los más accesibles. O sea, he leído como artículos de Wodak desde el año 97 en adelante, un montón, en donde ella va reflexionando sobre el desarrollo del análisis crítico. Bueno. Entonces, ya le digo, algunos lo piensan en el análisis crítico como un movimiento social de discursivos, esto lo dice Van Dijk, que es, digamos, como la figura más importante, ¿no? Otros hablan de una escuela o un programa de investigación. Y, qué sé yo, a mí se me ocurre también, hay otra palabra que es campo de investigación, que de hecho lo usan unas investigadoras que ahora les voy a citar. Pero no tanto, el campo de investigación no tanto por las temáticas, que seguramente sí hay temáticas comunes, esto es sí, seguro, sino también por el hecho, por la perspectiva que toman los investigadores en relación a aquello que investigan y al porqué de su investigación, ¿sí? O sea, en pocas palabras, el carácter crítico, lo que lo junta es el carácter crítico. Lo otro, que parece raro desde un cierto punto de vista epistemológico, el hecho de que ellos admitan tener diferencias en conceptos que podríamos decir nodales, me parece que es admisible o es lógico, no sé si la palabra es admisible ni lógico, pero es razonable, esta sí es una palabra, es razonable que digan, bueno, sigamos investigando, porque nosotros estamos, o sea, los analistas críticos, las y los analistas críticos, están orientados a problemas, entonces, capaz que es como que están más metidos por el problema, como de alguna manera los lleva a plantearse cosas, y como tienen esa unidad de alguna manera de modo de trabajo, dejan, si se quiere, las diferencias teóricas finas para el final. De hecho, o sea, no me parece mal, teniendo nosotros como ex cátedra Caretti, durante muchos años, algunos de ustedes cursaron con Natalia, porque, digamos, cuando le damos el alta, dicen que cursaban con Natalia. No que cursaban con Natalia, pero que estaban en un grupo de Facebook de la cátedra Romés, y lo hicieron porque seguramente cursaron, ¿no? Es lo que hicieron. Bueno, saben que, por ejemplo, uno de los problemas más importantes que se discute en la cátedra Natalia es el problema de ideología. Y bueno, nosotros, o sea, laburamos de esto 20 años, por lo menos, como mínimo. Y si uno se pone a entrar en la discusión fina de las cuestiones de la ideología y la conceptualización de la ideología, no termina más, y no, lo triste de eso es que no solo no termina más, sino que no investiga nada, porque se queda discutiendo si el concepto de ideología tiene que ser así o así, ¿sí? En cambio, me parece que la actitud que tuvieron esta gente del análisis crítico, bueno, vamos a tratar de... Después les voy a ir contando cuál es ese ethos, si se quiere, de esta gente, cómo se manifiesta su ethos crítico, si se quiere, y en ese lugar aparece razonable, es decir, antes de hacer la discusión bizantina, si la ideología es como dice Adorno, como dice Althusser, dice, bueno, vamos a arrancar, vamos a ver los problemas, que a nosotros nos interesan los problemas, el racismo, la discriminación, miles de problemas gravísimos, el patriarcado, etcétera, etcétera, y bueno, primero tratemos de resolver problemas, y después vemos si podemos arreglar, ponernos de acuerdo, ¿no? Yo lo veo así, después otra gente no lo ve así, ¿no? Pero yo lo veo así. Entonces, haciendo esta aclaración ya un poco de que tiene características muy particulares el análisis crítico del discurso, le voy a citar ahora, y esto después, como voy a hacer con lo de la realidad de Barth, después arma algo o un ¿cómo se llama? Un PowerPoint o un archivo o un PDF con las fichitas para que lo tomen. Le voy a citar una definición de dos mujeres que son bastante copadas, a mí me parecieron muy copadas, que se llaman Sirisa Catalano, que no sé, que como son americanas es Catalano, ¿no? Y Linda Wow, que escribieron un libro que salió en 2020, que es como
por lo que vi es como los últimos libros sobre el tema, se llama Análisis crítico del discurso, Estudios críticos del discurso y más allá, ¿no? Lo sacaron en 2020, dicen que terminaron de hacer la recopilación en 2018, y es un libro como recontra exhaustivo, como que analizan no solo las 5 figuras principales, sino como 10 o 15, o sea, como 15 o 20 personas, analizan la trayectoria, estudian todos los antecedentes, ¿no? Los antecedentes que tiene el análisis crítico, que entre paréntesis, en relación a los antecedentes, yo les subí en el aula virtual, puse unos links a unas páginas que yo sigo de una gente que hace lingüística materialista, que tienen referencias a la lingüística sistémico-funcional y a la lingüística crítica, porque eso no daba para hablarlo, o sea, es una noticia y lo ven ahí, que es mucho más agradable que se lo cuente yo, y tienen ahí algún link, si les interesa seguir por ese lado, pueden buscar más información que yo se las puse ahí. Si no, igual, googleando se encuentra todo, ¿no? De hecho, yo, o sea, un par de cosas encontré que no, bueno, googleando, como corresponde. Bueno, entonces estas dos investigadoras, que de hecho me pasaron un capítulo de su texto, bueno, hacen una definición que a mí me suena como que bastante clara y que bueno, después se las voy a pasar, pero ahora se las leo. Dice, el análisis crítico del discurso, junto con los estudios críticos del discurso, o sea, ellas explican que es más o menos lo mismo. Cambiaron el nombre porque, bueno, porque hay gente que está, capaz que, hay gente que está más metida en una cosa filosófica y digamos, y ellos están, los que están más en la investigación, medio como que, bueno, que no saben con cuál nombre quedarse, pues bueno, la cuestión es como que circulan los dos nombres, ahora todos aclaran de que, bueno, que los dos nombres son válidos, ¿no? Entonces, el análisis crítico del discurso, junto con el estudio crítico del discurso, o sea que son más o menos, es el mismo paquete de investigación, es un movimiento, escuela o campo de investigación interdisciplinaria orientada a problemas, ¿no? Acá, interesante, dice, aparte de movimiento, escuela o campo, que ya se lo había dicho yo, dicen, dicen, movimiento, escuela o campo de investigación interdisciplinaria y orientada a problemas. ¿Sí? Esto lo importante es interdisciplinaridad y orientación a problemas. Entonces, es un campo de investigación interdisciplinaria orientada a problemas que estudia el lenguaje y otros sistemas semióticos en uso. Lenguaje y otros sistemas semióticos en uso, y comprende una variedad de abordajes, cada uno con diferentes modelos teóricos, métodos de investigación y agendas. ¿Sí? Lo que les vengo diciendo de lo que podríamos llamar eclecticismo de esto. Esta escuela o esta tradición, este movimiento es ecléctico. O sea, suma distintas perspectivas teóricas, distintas metodologías, distintas agendas de investigación. El análisis crítico del discurso está interesado en analizar las estructuras de dominación, discriminación, poder y control que pueden ser ya visibles, ya opacas, ya ocultas, tal como se manifiestan en el lenguaje. ¿Sí? Esto es bastante programático, ¿no? Analizar las estructuras de dominación, discriminación, poder y control, como se manifiestan en el lenguaje, o sea, ese es el lugar, ¿no? El análisis crítico del discurso. ¿Sí? Y también es interesante esto, que bueno, que no es entrar en el detalle fino, de que piensen esta cuestión de lo visible, lo opaco y lo oculto, ¿no? Porque hay cosas que son visibles, digo, Giorgia Meloni no oculta, dice Dios, patria y familia, no es que está ocultando lo que piensa, ¿no? ¿Saben quién es Giorgia Meloni? La que eligieron en Italia ayer, ¿no? Hay otras cosas que son más opacas. Hoy me estaba acordando, ¿se acuerdan de ese afiche que hicieron? No era un afiche, era una imagen que usaron en el Ministerio de Producción, hicieron como con la época de Macri, que hicieron un texto, un armado, una cosa así tipo PowerPoint, donde hablaban de los gastos y del consumo y de, bueno, no sé, de los impuestos hablaban, ¿no? Entonces decía, bueno, el 20% de la gente, ¿sí? El 20% de la gente paga el 90% de los impuestos en Argentina. Y al lado de eso había un dibujito donde había 4 o 5 personas rubias, bien vestidas, o sea, de estilo oficinista, que estaban soportando, y por encima había un montón de gente vestida así más o menos, de color marrón. ¿Sí?
eso es como, bueno, pero tampoco es, o sea, lo interesante de eso es que no es como Giorgia Meloni que lo dice con todas las palabras, y que también probablemente ni ellos se den cuenta de que lo que están haciendo, o sea, como que no son conscientes, no es que están diciendo, vamos a poner que, o sea, que nosotros somos, porque ellos hacen todo el esfuerzo para disimular que piensan que los negros son los vagos. Tratan durante todo el tiempo de disimularlo, pero sin embargo se les escapa de eso, ¿no? Bueno, y así hay cosas que son más ocultas todavía que están como que justamente están en ese registro de lo impensado para quien está dentro de una ideología, están en lo impensado, ¿no? Eso también es interesante. Bueno, y finalmente dicen el catalán Hugo, dice, su objetivo es examinar críticamente la relación entre lenguaje, ideología, poder y estructura social. Por ejemplo, la desigualdad social tal como es construida, reproducida, legitimada y resistida en el lenguaje y en otras modalidades de la comunicación. Esto es interesante también, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía. No es solamente que van a ver las estructuras de dominación y opresión, sino también tratan de ver lo otro, ¿no? Lo otro de la dominación y de la opresión, que es la resistencia, mínimamente, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en el propósito crítico está una idea de esto, ¿no? O sea, que tal, que lo vamos a ir viendo. Bueno, les leo otro pedacito de estas investigadoras, que me parece que también como primera impresión de qué es el análisis crítico está bastante bien. Siguen diciendo las autoras, ¿no? Catalán y Bo. Al estudiar críticamente el discurso, el análisis crítico del discurso pone el énfasis en el modo en el cual el lenguaje se ve implicado en cuestiones tales como el poder o la ideología, que determinan cómo se usa el lenguaje, qué efectos produce y cómo refleja, sirve y promueve los intereses, posiciones, perspectivas y valores de aquellos que tienen o están en el poder. O sea, lo que están diciendo acá es que lo que tratan de ver es justamente de qué manera se imbrican estas relaciones, o sea, cómo se imbrica el lenguaje con relaciones de poder e ideología, ¿no? Esta relación, claramente les va a parecer, no le quiero, o sea, no quiero spoilearle el laburo a mis compañeros de los prácticos, pero claramente les va a parecer eso cuando lo vean, ¿no? Aunque los énfasis quizás de las autoras no sean tan radicales como son los de algunos autores de esta tradición. Entonces, se trata de ver justamente eso, ¿no? ¿Cómo? Porque bueno, eso después un poco más adelante lo vamos a ver, hay como una relación de codeterminación. Si uno piensa entre lenguaje y estructura social, y si uno piensa que estructura social tiene que ver con relaciones de poder, relaciones de dominación, etcétera, etcétera, ellos piensan que entre lenguaje y estructura social hay una relación de, si se quiere, como codeterminante, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver. Sí. ¿Puede reiterar lo que dijo entre lenguaje y estructura social? Y estructura social me refiero a poner, o sea, a los problemas que le interesan a ellos, ¿no? Es que, o sea, digo, porque vos podés decir, entre lenguaje y estructura social puedes pensar, no sé, cuáles son, como la sociolingüística, y bueno, ¿cuál? El lenguaje no binario, ¿Eh? El lenguaje no binario. Esa es una problemática que yo creo, la verdad que no profundicé, pero me da la impresión de que sí, que ellos lo trabajaron. De que en algún momento, porque hay un momento de politización, pero la verdad que no me puse a profundizar, pero es probable que lo hayan hecho. Pero volviendo a lo que dice la compañera, capaz que te distraiga con esto, es decir, ellos están pensando en estas relaciones de dominación y esas cosas, porque vos podés pensar cuál es la relación entre el lenguaje y estructura social y decir, bueno, cómo se distribuyen los acentos o los ¿cómo se llama?, dialectos en una población dada, ¿viste? Bueno, nosotros no sé si se nota, ¿no? Se nota la diferencia, vos podés asociar un acento, una forma dialectizada de hablar con una posición social. No sé, ayer veía un poquito en el programa de Rebora ¿cómo es ¿cómo se llama este hombre? Ritón. Y uno veía en el chat al lado cómo, o sea, le ponía, o sea, le marcaban la frase de que cuando Ritón no se traga las heces, por ejemplo, ¿no? O sea, y bueno, es una marca dialectal, digo, ¿no? O sea, del dialecto de Matadero, supongo. Yo soy del Parque Chacabuco, capaz que me trago las heces, pero no me trago tantas como él, ¿no? Pero eso pues es un problema, digamos,
que quizás no tiene que ver con conflicto social. Uno, en todo caso, el problema de esta relación entre algo lingüístico y la estructura social es interesante para el análisis crítico cuando plantea un problema con un conflicto, ¿no? Que tiene que ver con la dominación o con la resistencia. Yo creo que tiene que ver con estas dos dimensiones, ¿no? Bueno, entonces, sigo con la cita de estas investigadoras. Estudia críticamente el discurso, el análisis crítico pone en énfasis en el modo en el cual el lenguaje se ve implicado en cuestiones tales como el poder o la ideología, que determinan cómo se usa el lenguaje, qué efectos produce y cómo refleja, sirve y promueve los intereses, posiciones, perspectivas y valores de aquellos que tienen o están en el poder. Desde este punto de vista, el discurso perpetúa patrones sociales, tales como la dominación, la discriminación, la explotación, la deshumanización, la naturalización y la conducción ideológica del sentido común, a menos que sus efectos, usualmente escondidos, se expongan de modo tal que la toma de conciencia, la resistencia, la emancipación y la acción social puedan provocar cambios sociales y justicia social, ¿no? No es estrictamente lo que plantea la compañía del lenguaje no binario, pero sí lo que está diciendo las investigadoras es, si uno lo deja, los mecanismos, estos mecanismos de explotación, de explotación, no sé si no me quedo. Por omisión en tal caso. Claro, porque si vos, los mecanismos de discriminación, digamos, porque yo me acordaba, digo, no sé, Carlos, que también más o menos de mi edad más joven, pero digo, en una época uno podía decir ciertas cosas con respecto a las orientaciones sexuales, ¿no? Este es así, y hoy nadie lo puede decir. O sea, yo no puedo decir cosas que en otra época era normal para ciertas personas, ¿no es cierto? Sí, ciertos términos, bueno, y eso es porque si uno lo deja, las cosas se reproducen. Entonces vos decís, bueno, o sea, aunque uno diga, no, lo digo sin ninguna maldad, pero bueno, si yo le digo a una persona determinado epíteto, esa persona obviamente sienta mal, ¿eh? Entonces, lo que están planteando los tipos es, si uno los deja, o sea, si uno deja ciertos mecanismos ideológicos y de dominación que se reproducen, ¿sí? Entonces hay una idea de ellos de que su trabajo apunta a cuestionar esto, ¿no? Por eso le decía a la compañera, porque me pareció leer en un pedacito, pero en un texto que hablaban sobre estos problemas, el lenguaje no binario, o sea, como que ellos posiblemente han intervenido en estas discusiones seguramente, ¿no? Como interviene gente de acá que también anda. No sigue esta tradición, pero que seguramente interviene mucha gente de filo, que la gente de filo que empieza las discusiones con el lenguaje no binario son de todo lingüística, ¿no? Son una parte importante. Entonces, me parece importante pensar esta cuestión, de que ellos, por un lado, hay un análisis que saca a la luz fenómenos, ¿sí?, que de otro modo no serían vistos, y contra los que ellos se paran, en cierta manera, de manera crítica, ¿no? Decir, bueno, esto no está bien, estas cosas no tendrían que ser así, pueden ser de otra manera, ¿no? Por eso dicen esto de que, bueno, ¿no? A menos de que sus efectos usualmente escondidos se pongan de modo tal que la toma de conciencia, la resistencia, la emancipación y la acción social puedan provocar cambios sociales y justicia social. También, de hecho, hay acciones de resistencia que tienen que ver con el discurso, ¿no? No sé, bueno, por ejemplo, el lenguaje inclusivo me parece que es una acción, si se quiere, en un punto de resistencia, ¿no? ¿no? De este modo, el análisis crítico es típicamente normativo. En tanto juzga qué está bien y qué está mal, eso qué está bien y qué está mal lo traduje yo. Ellos decían right and wrong, pero yo dije, me sonaba mal. Mejor qué está bien y qué está mal, pero no, o sea, digo, se entiende que es right and wrong, ¿no? Entonces, de este modo, el análisis crítico es típicamente normativo, en tanto juzga qué está bien y qué está mal, y encara los males sociales en sus aspectos discursivos y en los modos posibles de corregirlos o mitigarlos, ¿no? O sea, como que hay una voluntad, si se quiere, en otros términos que acá usamos, de intervención, ¿no? O sea que investigar para poner en evidencia algo, tratar de esclarecer y en la medida posible intervenir, ¿sí? Es como el desideratum, eso es lo que o sea, el aspiracional, ¿no? Porque el desideratum no es una palabra que el latín que no se usa más. Es una aspiración que tienen, no siempre lo logran, y no siempre creo que terminan haciéndose eso, ¿no? Pero está en la cabeza en el proyecto, por eso, como un desideratum, como algo a lo que se aspira es avanzar hacia ese lugar, ¿no? Bueno,
nada, después les paso estos dos fragmentos, me parece que son una manera no muy abstracta de señalar qué es lo que es el análisis de discurso sin entrar en el análisis crítico, perdón, ¿no? ¿Qué es el análisis crítico? Sin entrar en los detalles y las diferencias notables que tienen los autores. Bien, vamos a hablar un poco ahora de... A ver cómo estamos de tiempo, primero de todo. Sí, de la noción de discurso, ¿no? O sea, que también, o sea, es una noción como complicada, pero que, bueno, que yo creo que, si bien no hay una noción clara y definible, única para todos, digo, me parece que lo que vamos a tratar de hacer es pensar, digamos, de qué manera, a mí se me ocurrió esta manera, ¿no? O sea, ¿cuál sería, como si se quiere, la referencia general a partir de la cual uno puede tener alguna idea, aunque sea un concepto flexible de discurso, ¿sí? No es llegar a esto es el discurso para ellos, porque no hay eso, no vamos a llegar a eso. Y a usted, la palabra discurso ha provocado discusiones pero tremendas y no se ha llegado a veces a nada, ¿no? Yo me he pasado años leyendo la obra de Laclau que hablaba de discurso, y bueno, nada. Entonces, pensemos una cosa, que como decía al principio, a lo largo del siglo XX, digamos, hay como se fue dando un desplazamiento de perspectiva dentro del campo de la lingüística, ¿no? Desde posiciones que atendían más a cuestiones de estructura y a la determinación de los elementos constituyentes de los fenómenos lingüísticos, al estilo de Saussure, por ejemplo, ¿no? O incluso hasta Chomsky, ¿no? Se empezó a dar un desplazamiento que tendencialmente se hizo cada vez más fuerte, pero hubo intentos, a la primera mitad del siglo hubo también intentos, ¿no? Pero bueno, tendencialmente se hizo más claro a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, este desplazamiento fue de estas posiciones que tendían más a las cuestiones de la estructura, de los elementos constituyentes de la lengua, hacia una preocupación por el lenguaje en uso, situaciones concretas. Lenguaje en uso en situaciones concretas. Por ejemplo, esto es una clase. Una clase supone una serie de operaciones, la posibilidad de una interacción con los estudiantes, una idea que yo tengo del enunciatario, a veces necesarias anticipaciones de lo que ustedes pueden estar dudando, toda una operación, ¿no es cierto? Bueno, el lenguaje en uso, una conversación, un examen, miles de cosas. El lenguaje en uso, pero también una nota en un diario, porque también eso es el lenguaje en uso, ¿eh? O un programa de televisión. No es que solamente, digamos, lo que sí comparado con, por ejemplo, con las tradiciones que nosotros, voy a ser más preciso, de las tradiciones que yo conocí en esta querida casa de estudio, de estos estudios, no se preocupaban por el lenguaje, por la oralidad, digamos, por la oralidad, por lo verbal, por la interacción verbal, la verdad que no, era más otra cosa, ¿no? La literatura a veces, otro discurso. Bueno, estos se meten más en ese barro que es mucho más complejo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco, yo creo que lo pongo más adelante en mi ayuda a memoria, pero bueno, son más bien las tradiciones más bien anglosajonas o germánicas, pero más que nada anglosajonas, tienen estos intereses, que son distintos a los que tienen los franceses, que son más, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Cosas maravillosas lo que han hecho sobre como un Bardo, como los que Genet hablando de la narratología, o los continuadores de Genet en el cine, ¿no? Sino la narratología del cine, son cosas maravillosas, pero son de otro tenor, ¿no? No es cómo es la interacción verbal en un examen final. Bueno, entonces, como les decía, la preocupación que conducía a salir del espacio abstracto de los elementos constituyentes, digamos, ¿no? Que era el Saussure, a lo que se veía operando en la frase, o sea, hacia un más allá que podía llamarse el habla, porque, bueno, Saussure también hablaba, ¿no? O sea, está el habla, ¿sí? El habla es ese más allá de que, bueno, puede ser que haya una lingüística del habla, vamos a ver, pero ahora no me preocupa, yo me meto con esta cuestión. Bueno, el habla o el discurso, porque también esa palabra, incluso hay un tipo que se llama Michel Arrivé que revisa los manuscritos hasta el último papelito que tenía Saussure, y Saussure llegó a usar discurso como justamente aludiendo a esto, ¿no? A ese más allá de la lengua. Esa suerte de desplazamiento es lo que caracteriza a los estudios del discurso que comienzan a desarrollarse, y me refiero al mundo de las lenguas germánicas, básicamente, o sea,
a los alemanes y a todo el mundo anglosajón y a los holandeses, así como que varios de esta gente también participan, que a partir más o menos de la década del 70, pero quizás de antes, del 60, ¿sí? Digamos, empiezan a dedicarse a esa cosa que sería, en un sentido muy, el más allá de la lengua, digamos, o el más allá de la frase y la oración, que sería el discurso, ¿no? Entonces, en el sentido más vasto, digamos, más vasto con B larga, ¿no? O sea, en el sentido más rudimentario del asunto, ¿no? Ese interés, digamos, se podría centrar, digamos, en 7 rasgos que, bueno, justamente hay un trabajo de Ruth Bogac y Meyer, justamente dicen, hay 7 rasgos que caracterizan los estudios de discurso antes de lo que sería lo crítico, ¿no? Antes o sea, y que marcan justamente, para mí, de qué cosas están hablando cuando hablan de discurso. Estos 7 rasgos son, digamos, que caracterizan los estudios del discurso, no, insisto, estudios del discurso, no estudios críticos. Los estudios del discurso son un interés en las propiedades del uso del lenguaje que se da de modo natural entre auténticos usuarios del lenguaje, en vez del estudio del sistema del lenguaje en abstracto, ¿no? Es decir, por la producción concreta y real, ¿no? O sea, lo natural tiene que ver con esto, o sea, porque también para ellos una producción concreta y real del lenguaje es una nota en un diario, ¿sí? Ese interés. Después, un poco en unidades mayores que las palabras y las oraciones, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, un poco puesto en el más allá de las palabras y las oraciones, y por ende nuevas unidades básicas de análisis, que son la noción de texto, la noción de discurso, las conversaciones, los actos de habla o los eventos comunicativos. Después, la extensión de la lingüística más allá de la gramática y la oración hacia el estudio de la acción y la interacción. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? Al estudio de la acción e interacción es pensar, en principio, o sea, primero una cosa es pensar los géneros dialógicos, ¿no? Donde, o sea, existen varios interlocutores que están comprendidos en un acto de lenguaje y que, bueno, que obviamente, o sea, hay interacción, ¿no? Y por otro lado, también al pensar el armado del texto, la textura del texto, ¿sí? Cómo se articula un texto, esto es una cosa que obliga a pensar un montón de cosas que van mucho más allá de lo que se estaba planteado en la lingüística, si se quiere, primera, ¿no? La de Saussure, para un ejemplo claro. Otro rasgo de característica a estos estudios de discursos que se empiezan a dar desde la segunda mitad del siglo XX, más que nada en el mundo germánico, pero, a ver, más que nada, porque también en Francia. En Francia hay una tradición de Menguenot, Péchet, Marc Angenot, Bertin Gobin, Maldivier, hay un montón de tipos que en los 60, 70 también empiezan a estudiar el discurso, ¿sí? De otra manera, distinta a los americanos, alemanes, holandeses, etc. ¿Sí? Pero sí, digamos, existe también ese interés, existe claramente en el mundo francés. Pero bueno, que también son cosas que acá no se leen, ¿no? Bueno, vuelvo entonces. La extensión hacia aspectos no verbales, esto es una novedad que tiene que ver con la interacción y la comunicación, los gestos, las imágenes, la cinematografía, ¿no? Bueno, nosotros nos conocemos por la carrera, conocemos la semiología, pero en el ámbito, digamos, germánico o anglosajón, desarrollan otras cosas. Por ejemplo, dentro de la misma tradición esta, desarrollan lo que se llama la semiótica multimodal, que es algo que no tiene mucho llegada acá, pero que sale de un modelo, digamos, si se quiere, de lingüística distinto, ¿no? O sea, viene de otro lugar. Otra cosa que avanza hacia esta zona del discurso es el foco en los movimientos de estrategias dinámicas, sociocognitivas e interactivas, o sea, cómo los hablantes se paran frente a los otros, de qué manera organizan o reorganizan su discurso de acuerdo a las interacciones, etcétera, etcétera. El estudio de las funciones, ¿no? El estudio de las funciones del contexto, que esto es recontra importante. Es una noción también, la noción de contexto es una noción muy importante dentro del análisis del discurso y del análisis crítico, pero también es una noción que no termina de cerrar. Pero es muy importante para ello pensar la relación entre texto y contexto, ¿no? O entre discurso y su
distintos, con pensar la diferencia de contextos, y bueno, o sea, porque hay, por ejemplo, ellos hablan, por ejemplo, del contexto situacional, el contexto institucional, la estructura social, cómo todas esas cosas van enmarcando y van interactuando. Después esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando les dé otra definición, que me parece que también pone esto de manera clara. Y por último, otro rasgo que tiene que ver con este movimiento hacia lo discursivo es el análisis de un vasto número de fenómenos de gramática textual y de uso del lenguaje. La anáfora, los tópicos, las macroestructuras, los actos de habla. Bueno, son cosas que capaz que si lo digo así no entienden qué es, pero por ejemplo, fenómeno de gramática textual, la anáfora. La anáfora es lo que marca la relación en un texto. Cuando yo hago un texto, hay elementos que son anafóricos, que permiten, cuando yo estoy hablando de algo, que poder remitirme hacia atrás o también lo contrario, que es la catáfora, ¿no? O sea que son elementos que articulan adentro de un texto escrito, un texto hablado, ¿no? Algo, o sea, una continuidad. Pues yo puedo decir, yo digo, por ejemplo, tengo este teléfono, ese es el mío, o sea, porque ya saben que es este teléfono, y entonces ese funciona como anáfora de ese teléfono, ¿no? Y cuando uno va bailando una conversación o va escribiendo un texto, eso es constante, ¿sí? Antes Saussure no lo pensaba eso, porque no estaba preocupado, se terminaba en la oración, entonces no pensaba estas cosas. Estos tipos lo tienen que pensar, y de hecho, una tradición que se recontra aburrida, pero que trabaja esto, es la lingüística del texto, alemana, de la cual Godard considera una de las fundantes del análisis crítico del discurso, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos, están, bueno, macroestructuras, que es una cosa que inventó Van Dyck antes de trabajar con análisis crítico, los actos de habla son una cosa más compleja en la cual donde se piensa no solamente lo que se enuncia, sino los efectos que produce, digamos, ¿no? La performatividad, bueno, todas esas cosas que son, que agregan un montón de dimensiones, que el hecho lingüístico, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, los declaro marido y mujer a dos personas, no tiene ningún efecto, pero si lo dice un juez de paz, en un juzgado, en un registro civil, ya no me acuerdo cómo era, pero alguna vez pasé por uno, si dice lo declaro marido y mujer, eso transforma a dos personas en marido y mujer, ¿sí? Bueno, son todas cuestiones que Saussure no ha pensado, no lo estaba pensando. La sucesión de turnos, el análisis de la conversación, que es un tema recontra interesante porque el estudio de la conversación permite ver cómo nosotros, los agentes sociales, nos arreglamos para poder conversar, ¿no? Y entendernos, ¿no? Vieron cuando se junta gente a charlar y son 4 o 5, a veces están en una fiesta, están medio borrachos y todo, sin embargo se entienden más o menos. Después hay un momento donde algo parece lo de Capuzoto, que hablan así, que dicen la mitad de la palabra y que bueno, está todo bien, bueno. Pero digo, en general, o sea, ¿cómo hacemos para entendernos cuando hablamos en grupo? Bueno, eso es una cuestión muy compleja que es justamente una tendencia de análisis del discurso, que se llama el análisis de la conversación, trató de depurar con bastante éxito, ¿no? Bueno, y así un montón de cosas. Si consideramos todos estos rasgos, yo creo que hay que pensarlo, todos estos rasgos que les menciono del estudio del discurso, del análisis del discurso, pero no necesariamente del crítico, son todos rasgos que ayudan a hacernos una idea de cuál es el objeto del discurso, aunque sea por la referencia que hacen. Así como la discursividad tiene que ver con esto. Para esta gente no hay la discursividad tiene que ver con estas cosas. O sea, que son como, si se quiere, como estos rasgos nos ayudan a pensar cuál sería ese objeto del discurso. Por más que lo tengamos de una manera nebulosa, va por acá, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto. Ahora bien, nosotros estamos hablando del análisis crítico, ¿no? Y entonces esto supone algún elemento adicional a esto. ¿Y cuál sería esto? Y ahí lo dicen, Wodak y Meyers lo dicen. Todas estas cosas dicen, nosotros, los analistas críticos, los y las analistas críticas del discurso dicen, todas estas cosas nosotros nos parecen relevantes para estudiar, ¿sí? Pero aparte de esto, nosotros le agregamos lo siguiente. La diferencia, y cito acá a Wodak y Meyers, esto también se los mando. La diferencia significativa entre los estudios del discurso y los estudios, el análisis crítico del discurso, reside en el abordaje constitutivo, orientado a problemas e interdisciplinares. ¿Se recuerdan que ya lo habíamos visto, ¿no? El enfoque constitutivo orientado a problemas, porque o sea, nosotros tenemos un problema, o sea, tenemos problemas de la índole de lo que venimos hablando.
tenemos problemas de discriminación, de discurso de odio, ¿sí? Etcétera, etcétera. No estamos preguntándonos, bueno, ¿con qué se asocia el tragarse las heces, digamos, ¿no? Sino, o sea, estamos preocupados, bueno, ¿por qué es probable, por qué es posible, como decía Ritondo, hacer celoso, cuando está claro de que hay gente que está incitando, levantando más un cierto clima de odio que otros. Dicen, no, pero bueno, no se puede porque vos sos el presidente de todos los argentinos. No, pues no. Bueno, no importa. No voy a entrar en cuestiones que casi son funcionamientos que no tienen mucho que ver con la cuestión. Pero vuelvo. Entonces, reside en el abordaje constitutivo orientado a problemas e interdisciplinario. O sea, porque ellos dicen, o sea, si yo tengo que estudiar, o sea, un problema de esta índole, no es un problema solamente lingüístico o discursivo, es un problema social. Entonces, de alguna manera, esto después lo vamos a ver, voy a tener que avanzar un poco más rápido, pero lo vamos a ver. Tengo que hacer, la idea de la interdisciplinaridad es fundamental. Que lo logren, o sea, hago la aclaración, que lo logren es otra cosa. No sé si mucha gente lo hace, porque después la deriva, como pasa en muchas cosas de esto, es que termina siendo de que capaz que la conexión con la interdisciplinaria no se da del todo. A veces se da, a veces no, ¿sí? Pero la idea está, ¿no? La idea de que tiene que ser interdisciplinaria. Entonces, la diferencia significativa entre los estudios del discurso común y el análisis crítico reside en el abordaje constitutivo orientado a problemas e interdisciplinario del último, aun cuando suma todos los puntos señalados más arriba. El análisis crítico, por lo tanto, no está interesado en investigar una unidad lingüística per se, sino en estudiar fenómenos sociales que son necesariamente complejos y por lo tanto requieren un abordaje multidisciplinario y multimétodo. Los objetos bajo investigación no tienen que vincularse con experiencias o eventos sociales o políticos negativos o excepcionalmente serios, ¿no? Esto es como una discusión, o sea, se está anticipando a lo que piensan nosotros, ¿sí? ¿No? Que sea crítico no quiere decir que son cosas serias, ¿no? Ni que tampoco sean cosas negativas, ¿no? Por eso la crítica, ¿no? Esto es un malentendido frecuente de los objetos y de los objetivos y métodos del término crítico, que por supuesto no significa negativo, como en su uso de sentido común. Todo fenómeno social se presta a la investigación crítica para ser cuestionado y no darlo por hecho, ¿no? O sea, como que bueno, cualquier fenómeno no es que tiene que ser temas de gravitación, porque de hecho, digo, o de gravedad, obviamente que hay temas, capaz que son temas de gravitación y de gravedad tremenda, porque bueno, porque aparece, ¿no? Como en los discursos de odio, o sea, ¿no? El tema del discurso de odio, sobre el cual seguramente, de hecho, yo estuve leyendo una nota de esta Ruth Goddard, muy interesante, justamente cómo te planteaba esto. Y después hay una, hay una, ya que estamos, lo pongo. Nosotros sacamos textos el texto de Di Virgilio y Ramírez Helves, que van a usar como investigación, lo sacamos de la revista, que ahora en su versión en línea, que no es distinta de la revista que tuvo una versión en papel. Bueno, en Discurso y Sociedad la buscan por internet y la van a encontrar, obviamente. Hay un reportaje que le hicieron a Woda que también habla de esta cuestión, ¿no? De los discursos de odio, porque ella trabajó mucho con esa es de Austria, o sea que ella empezó a laburar porque ya los grupos, los partidos de derecha ascendieron con Hayek, George Hayek, etcétera, en los 90 ya. Y entonces examina toda la ideología reaccionaria que hay en Alemania, perdón, en Austria. Ella reside en Viena, trabaja en la Universidad de Viena, pero también trabajó en Lancaster, en Inglaterra. O sea que ella viene mucho con esa tradición de estudiar los discursos de la ultraderecha y también comenta cómo se van corriendo, lo que va pasando es que se va corriendo, ¿no? Los límites, ¿no? ¿Cómo se van corriendo los límites? O sea, que nosotros lo vemos acá cuando se empezó a discutir el tema de lo políticamente. No se empezó, no es que tuvo un momento, pero vieron toda la gente que se dice políticamente incorrecto son de derecha, ¿no? O sea, generalmente cuando alguien dice yo soy políticamente incorrecto es porque es de derecha, ¿no? Y porque dice porque está en contra de la ideología de género, está en contra del comunismo, porque, o sea, no sé, pedí que, como decía la otra vez, Ernesto Semán, un investigador
historiador que reside en Suecia, que es argentino, que fue hijo de desaparecidos. Y después hay otro que se llama Pablo también. Bueno, pero este dice, o sea, acá el que pide aumento de sueldo ya dicen que es comunista, ¿no? O sea, es como una cosa así, ¿no? Bueno, esa cuestión del tema de lo políticamente, o sea, la discusión con lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Que era una cosa, un invento medio del liberalismo yanqui. El liberalismo yanqui es más bien progre, lo que sería, acá sería traducido como progre, ¿no? Eso es una cosa que empieza en los 80 en Estados Unidos, que tiene que ver con la afirmación, el respeto a las minorías, más que nada con en la universidad, la igualdad de oportunidades para que la gente pudiera acceder a la universidad. Y bueno, se generó alrededor de todo eso esta idea de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Bueno, pero después hubo una reacción de la derecha, digamos, yanqui, ustedes saben cómo es la derecha yanqui, o sea, todo el tiempo parece eso, ¿no? Está en escena. Y empezó esta idea de lo políticamente incorrecto, que es, bueno, que acá tenemos que llevar Checopar o esa Canosa, como se llama, no sé, ejemplos, pero debe haber mucho más, no sé, yo por suerte no dejé de ver radio de ver tele y radio hace rato, pero llegan por las redes sociales, ¿no? Hay un Adorni, por ejemplo, bueno, otros personajes así que la verdad que uno dice, ¿cómo? ¿De dónde salieron y cómo puede ser que haya gente que los escuche? Eso es tremendo, pero bueno. Bueno, pero esta cosa, este tema de los discursos, bueno, me parece interesante, bueno, me fui del tema totalmente, pero bueno, Wodak trabaja sobre esto, así que si les interesa, busquen esa revista. Bueno, estamos medio como atrasaditos. Entonces, hasta aquí llegamos un poco. Entonces lo que traté de hacer es como señalar, bueno, cómo los estudios, del discurso en general, en un sentido muy bruto, fueron al más allá de la frase, ¿no? A encontrarse con el lenguaje en uso, el lenguaje en contexto, el lenguaje como práctica social, si quiere, que es una manera como lo definen ellos. Que ahora voy a ir también con una cita más que tiene que ver con esta cuestión. Entonces tenemos eso y a partir de estos rasgos que decimos, estos desplazamientos, cambio, o sea, interesarse por otras cosas que están más allá de la frase, poner el foco en esto que antes no se consideraba, etcétera, etcétera, marcan nos dan una idea de qué zonas del objetivo es pensada o construida como discurso para la tradición esta, ¿no? A lo que se suma la posición crítica que de alguna manera estaba anunciada, de que igual después vamos a seguir hablando de lo crítico, ¿no? Bueno, y el hecho de que, bueno, como lo plantean acá, ¿no? De que sea un abordaje constitutivo orientado a problemas e interdisciplinares. Bueno, bien, de todas maneras, me gustaría, acá hay una reflexión que hacen Fairclough y Wodak en un trabajo del 97, donde hablan de esta cuestión del lenguaje y del discurso, que hablan de manera indistinta, del lenguaje y discurso, ¿sí? Pero donde me parece que lo plantean de una manera general, pero que sirve para entender, digamos, a lo que vamos, ¿no? Ellos arrancan diciendo, ¿no? El término discurso se usa de manera muy diferente en los distintos investigadores y también en las distintas culturas académicas, ¿no? Pero, no obstante, dicen una cosa como esta, ¿no? Dice, el análisis crítico del discurso ve el lenguaje como práctica social y considera crucial al contexto de uso del lenguaje. El análisis crítico ve el discurso, el uso del lenguaje en el habla y la escritura, como una forma de práctica social. O sea, que ven que están diciendo que el lenguaje y discurso es como medio indistinto. O sea, esto plantearía problemas para algunos que quieren discutir, bueno, pero no puede definirse. Pero para ellos no importa, ¿no? No están en los detalles de la teorización, sino si quieren, en la práctica de la investigación, a donde tienen que ir. Entonces dice, el análisis crítico del discurso, el uso del lenguaje en el habla y la escritura como una forma de práctica social. Describir el discurso como una práctica social implica una relación dialéctica. Esto es muy importante, ¿eh? Implica una relación dialéctica entre un particular evento discursivo y las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales que lo encuadran. El evento discursivo está configurado por ellas, pero también las configura. Una relación dialéctica, si quiere, ¿no? O sea, las estructuras sociales que van desde la situación a las instituciones hasta las estructuras más grandes condicionan a los actos discursivos, pero a la vez los actos discursivos, o sea, de alguna manera
producen algo que condiciona a la estructura, ¿no? Hay una relación como dialéctica. Vale decir, o sea, sigo con la cita, vale decir, el discurso es tanto socialmente constitutivo como socialmente condicionado. ¿Sí? Es tanto socialmente constitutivo como socialmente condicionado. O sea, produce cosas el discurso, pero no produce cosas, no es ¿vieron? A veces, últimamente se ha empezado a usar el concepto de performatividad de una manera, creo que la responsabilidad debe estar Judith Butler, pero de una manera absolutamente libre. Entonces como que uno con palabras puede hacer cualquier cosa, puede cambiar el mundo, es como decir, quiero que ahora esta aula tenga, no sé, refrigeración, y de repente aparecen por ahí. Una cosa, lo estoy llevando al extremo, ¿no? El discurso no hace magia, ¿sí? Pero seguramente impone marcas en la sociedad, impone cosas, o sea, ayuda, contribuye, volviendo al ejemplo que decíamos antes, ¿sí? O sea, si, por más que yo no sea homofóbico, pero si yo le digo a alguien, le uso un epíteto homofóbico, lo estoy marcando, le estoy, o sea, si no, pero, o sea, somos amigos, pero no, o sea, le estoy poniendo algo encima, ¿no? ¿Sí? ¿No? Como que no es que es una marca, ¿sí? O sea, puede ser montones de cosas, capaz que no es el mejor ejemplo, pero evidentemente, o sea, cuando alguien dice la crisis produjo 2 nuevos muertos, ¿sí? Está haciendo algo en la sociedad, ¿sí? Está no diciendo que unos policías mataron a 2 personas que se manifestaban reclamando ciertas cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la crisis produjo 2 nuevas muertes, de repente cambió todas las cosas, ¿se entiende? O sea, hay toda una cuestión, o sea, la performatividad tiene, o sea, bueno, no usemos el concepto, para mí es un concepto, digo, por si tiene circulación, digamos, por Butler, así, traten de no usarlo porque me parece que, no sé, hagan lo que quieran, pero digo, a mí me parece que es medio como delirante, o sea, como que ha empezado un uso que es como que decir, el lenguaje es mágico y hace cosas, o sea, puede transformar la realidad, no es así, pero seguramente produce cosas en la realidad, interviene en la realidad, ayuda a sostener, a mantener relaciones de dominación y también ayuda a discutirlas, ¿sí? Es como volviendo al lenguaje nominario, ¿sí? Bueno, yo puedo usar el lenguaje nominario para cuestionar ciertas organizaciones, instituciones, formas de vivir, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vale, el discurso tanto socialmente constitutivo como socialmente condicionado constituye situaciones, objetos de conocimiento, las identidades sociales y las relaciones entre las personas y grupos de personas. Es constitutivo en 2 sentidos, en tanto que ayuda a sostener y reproducir el statu quo y en tanto que contribuye a su transformación. O sea, puede servir para las 2 cosas. Los discursos sirven tanto como para la reproducción de lo que ya está dado, como para la transformación, ¿sí? Como el discurso tiene tantas consecuencias en lo social, genera importantes cuestiones de poder. Las prácticas discursivas pueden tener grandes efectos ideológicos, esto es, pueden ayudar a producir y reproducir relaciones de poder inequitativas, entre otras, las relaciones de poder entre las clases, entre las relaciones entre hombres y mujeres, entre mayorías y minorías étnicas y culturales, a través de los modos por los cuales representan las cosas y posicionan a las personas. Esto está bastante claro, digo, ¿sí? Bueno, fenómenos cuando me dicen estigmatización, ¿no es cierto? Bueno, bueno, otra de las cosas, buscando este asunto les contaba lo del PRO que decían los rubios que sostenían a los negros, digamos, había otra, porque la encontré así en internet, había otra que hablaba del pago de el pago de la asignación familiar. O sea, entonces, había una que decía el pago de la asignación familiar, que es la que cobra la familia, donde había un hombre, una mujer con un bebito, y otra era el pago de la asignación universal por hijo, y donde había una mujer morocha, de rasgos indiados, con 3 o 4 hijos, ¿no? O sea, como que, bueno, hay unos que cobran la asignación, lo que corresponde, porque son laburantes, gente de bien, y están después los negros de mierda, que es, bueno, hay que pagarle la asignación universal por hijo, ¿sí? O sea, o sea, eran anuncios, o sea, que supongo, no sé, del ANSES serían, del ANSES del momento macrista, que estaban así las fotos, o sea, no sé, o sea, me llamó la atención, pero igual me causa más gracia la otra, los rubiecitos sosteniendo la... Ese está bueno.
Bueno, esta también se la voy a pasar, esta frasecita, esta cita, y me parece que es importante porque esta relación, que depende de las circunstancias, hay que entrar a analizarlo. Esta relación entre condicionante y condicionado, la relación entre discursos y estructuras sociales, me parece que es muy importante, porque hay algo que, sin llegar a ser una locura así performativa total, pero hay algo que seguramente está operando, ¿no? O sea, de que a través del discurso se dirimen ciertas luchas sociales y son parte de, digamos, de las luchas político-ideológicas de la sociedad, ¿no? Claramente la discursividad es muy importante porque nosotros vivimos hablando y comunicándonos, ¿sí? Cuestión que es crucial. Bueno, la cuestión de la crítica. Tengo un montón de esto y me parece que no voy a llegar, pero bueno, más o menos van viendo cómo viene la cosa de la crítica, ¿sí? Ellos se refieren, digamos, por más que no todos son del mismo palo, Woda, que es, como le decía, austríaca, dice, muchos o se refieren a Marx o se refieren a la escuela de Frankfurt, ¿no? Con matices, porque algunos dicen de Habermas y otros dicen Horkheimer, ¿no? Hay un texto clásico sobre la cuestión de Horkheimer que se llama Ciencia positiva y ciencia y teoría, no, teoría positiva y teoría crítica, digamos que ellos lo reivindican como un lugar, el lugar de origen de esta discusión, ¿no? Cuando hablan de la cuestión crítica. Pero en líneas generales también bueno, lo que plantean es esto, sí, bueno, el investigador tiene que tener una posición, tiene que adoptar una posición frente a las, si se quiere en un sentido muy amplio, frente a las injusticias que produce la sociedad y tiene que intervenir para, de alguna manera, enmendar esas situaciones. Por ejemplo, Van Dijk, que es un tipo simpático y todo, pero es más bien como más liberal, digamos, más progre. Le voy a leer la de él, que es como la más, como una de las más y para mí, porque yo soy más radical, digamos, ¿no? Pero para que nos demos una idea, de una tibia después voy a tratar de sacar una un poquito más fuerte, no más fuerte, pero vamos con algo. No está mal, porque se ve que Van Dijk es un buen tipo, pero digo, es como más tibio, ¿no? Van Dijk dice, ¿no? Esto es un texto, no sé qué texto porque esto lo saqué de Woda, pero dice así. Más allá de la descripción o de la aplicación superficial, la ciencia crítica de cada esfera de conocimiento plantea nuevas preguntas, como las de la responsabilidad, los intereses y la ideología. En vez de centrarse en problemas puramente académicos o teóricos, su punto de partida se encuentra en los problemas sociales predominantes, y por ello recoge la perspectiva de quienes más sufren para analizar de forma crítica a quienes poseen el poder, a los responsables, y a los que tienen los medios y la responsabilidad de resolver dichos problemas. Yo lo que a mí me parece tibia porque es como que él está esperando de que algunos de los que tienen el poder, bueno, che, loco, dense cuenta que están haciendo las cosas mal y la van a arreglar. A veces no, o no quieren, no pueden o no saben hacerlo, ¿no? Y bueno, les podría leer fragmentos de los Horkheimer, pero bueno, no, o sea, Horkheimer era como que pensaba, bueno, no, o sea, nuestra ciencia va a dejar de ser discusión cuando ganemos, o sea, cuando él, o sea, lo escribe antes de, como podría decir, su amigo Adorno antes de Auschwitz, obviamente, ¿no? Después eran mucho más pesimistas y no tenían la esperanza de que iba a haber una revolución, porque lo que estaba planteando Horkheimer era que la ciencia crítica debe demostrar su verdad cuando llegue el momento de la revolución mundial, ¿no? Pero bueno, pero hay otras cosas que, a ver, ¿cuántos minutos? Que por ejemplo dicen que en todo caso se lo voy a poner en lo que hagan un PPT o en un PDF. Ellos, por ejemplo, lo que tienen interesante, Woda, esto lo plantea, dice esta parte que habla de Bourdieu, porque ella dice, la teoría no debería considerarse como un instrumento de conocimiento, sino como una realidad social que adquiere una forma diferente. Se considera que los intereses académicos y por ende la selección objetiva de las teorías están estrechamente conectadas con las relaciones y contradicciones entre varios intereses sociales. En el pasado reciente, uno de los principales investigadores de la interrelación entre teoría y práctica fue Bourdieu. Pero no era esto lo que quería leer, o sea, igual es interesante, o sea, Wodak también se da cuenta, una cosa obvia, porque si no es como la ultimagen de los analistas críticos, son nosotros somos los buenos, el resto son los malos, entonces ayudamos, son como los... la idea es, no, ojo, nosotros, investigadores, más en Europa, digamos, ¿no? Estamos adentro de una institución, la universidad, que tiene poder, ¿sí?
tiene, que no llega a cualquiera y que también estamos marcados, de hecho, por un montón de políticas. De hecho, ellos están muy preocupados porque se ve que hace como unos cuantos años están metiendo presión para racionalizar neoliberalmente a la universidad europea, digamos, ¿no? Y fundamentalmente no era europea, parecía ser que hay como que, bueno, como toda una cosa de racionalización, tiene que ser productivo, en pocas palabras, ¿no? O sea, gente que esté diciendo cosas que no sirvan, que no produzcan plata, no. Entonces, pero más allá de ello, ellos son conscientes de esto. Pero lo que quería, que no es esta frase, es que ellos le reconocen también a Bourdieu, por ejemplo, que dicen, lo valoran a Bourdieu porque dice, Bourdieu, por ejemplo, él se dio cuenta, en conceptos tales como el de violencia simbólica o el de desconocimiento, como de la manera en que justamente las estructuras sociales, incluso lo discursivo, participa para que los oprimidos sean partícipes de su propia opresión. Hay un ejemplo que me acuerdo de un texto de Bourdieu donde discute con Terry Eagleton, donde dice que él estaban haciendo unas entrevistas, creo que era para La miseria del mundo, y que, bueno, que hablan con un tipo que se veía que era un tipo muy capaz y todo, ¿no? Y dice, ¿y por qué no seguiste estudiando? Y dice, y a mí no me daba la cabeza, decía, ¿no? Y entonces Bourdieu hace toda la explicación, digamos, de que ese no darse la cabeza que dicen ciertas personas, son las personas que están por cuestiones de capital social, capital económico, en el sentido de Bourdieu, ¿no? Están impedidos de poder hacer el avance, de dar el paso siguiente hacia la educación universitaria. Entonces, bueno, es como que la violencia simbólica es eso, es aceptar su destino, es decir, no me daba la cabeza, porque realmente lo que le impidió no era su capacidad, sino la estructura social, ¿entiendes? Bueno, eso está interesante, pero nada. Me interesé, la verdad que me puse a leer un montón porque me llamó la atención, digo, y yo tenía una idea medio como, bueno, o sea, a ver, hay ciertas cosas, como formado en la tradición francesa, que no me terminan de cerrar de esta gente, pero digo, pero de cualquier manera me empecé a dar cuenta de que capaz que era muy prejuicioso, bueno, como todos somos, yo soy bastante prejuicioso en ciertas cosas, y bueno, me di cuenta de que me interesaba y que bueno, voy a seguir avanzando en esta cuestión. Entonces, lo de la crítica después le meto algún parrafito más y se lo mando en un PDF para que lo vean, pero más o menos se entiende, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, voy a volver, o sea, como ya les estuve insistiendo, o sea, la idea es como que el análisis crítico del discurso como es un movimiento bastante ecléctico, ¿no? O sea, no tiene como, ya lo dijimos, ¿no? Voy a insistir un poco en esto, pero por contraste voy a mostrarle, voy a hablar de ciertas cosas que podrían pensarse, que me parece que capaz que es no el núcleo, pero lo más importante que podría decirles en relación a esto, cierta lógica de abordaje de los problemas, lo que nos va a permitir pensar cuál sería eso común, digamos, que tienen esta gente del análisis del discurso, ¿no? Entonces, volví a tomar otra cita de Ruth Goba, que se ve que es una investigadora que es clara para mí. Dice, me gustaría resaltar, y vuelve a lo mismo, ¿no? Que el análisis crítico nunca fue ni nunca intentó ser o proponer una teoría singular o específica. Ya lo venimos diciendo, pero lo vuelvo a decir. Tampoco es una metodología específica, característica de la investigación en análisis crítico. Muy por el contrario, los estudios en análisis crítico son variadísimos, derivados de horizontes teóricos bastante diferentes, orientados hacia metodologías y datos muy diversos. La definición de los términos discurso, crítico, ideología, poder, también son variadas. De este modo, toda crítica al análisis crítico tiene que especificar de qué investigación está hablando, etcétera, etcétera. Surge entonces la pregunta, ¿de qué cosas tienen en común? ¿No? O sea, uno diría, bueno, al final, o sea, lo que me estás diciendo es que no tienen casi nada en común. Yo creo, no, me parece que, bueno, ya dijimos, una idea del horizonte de lo que es lo discursivo hay en común, claramente una idea de la crítica, creo que es lo que lo marca y lo distingue, aunque tenga matices, que haya gente más radical y otra más liberal, pero tienen esta idea de la crítica. Y después está esto que dice Woda, que empezaron a elaborar, es como una suerte de decálogo, de criterio de trabajo, que lo empezó a hacer Kress, digamos, Victor Kress, y que después ella estaba dudando si escribirlo,
pero como estamos así, esto también se los paso. Se lo paso porque lo traduje, o sea, por eso, no sé si lo traduje, no, sí, esto lo traduje. Si no, o sea, les diría, búsquenlo en tal lado, pero bueno. Son un decálogo como criterios de trabajo desde el cual se puede pensar que hay una comunidad de abordaje, comunidad de manera de encarar el trabajo. Yo los veo, sinceramente, me parece que son como, insisto, más como un desiderato, más como el ideal de la manera como le gustaría trabajar. Y no sé si todo el mundo llega a hacer esto, pero lo plantean de una manera muy interesante. Entonces, esto también tengo que memorizar que esto no pasa. Plantean 10 puntos. Primero, el abordaje es interdisciplinario. ¿Sí? Los problemas de nuestras sociedades son demasiado complejos para ser estudiados de una sola perspectiva. Esto implica diferentes dimensiones de interdisciplinaridad, ¿no? Bueno. Después, el abordaje está orientado por problemas, también ya lo dije varias veces, en vez de estar enfocado en cuestiones lingüísticas específicas, como a lo que se dedican los lingüistas, los problemas sociales son los temas de investigación, o sea, lo que se parte es un problema social, no es el uso, o sea, la fonética de la S corta en mataderos, ¿sí? Como podría ser cuando Ritondo dice no estamos, sino pensar la discriminación que sufren los habitantes de mataderos por tragarse la sed. Ese es o sea, no van por el otro lado, van por ese. O sea, hay un problema, la gente de mataderos no consigue laburo, por ejemplo, no sé, ser community manager. ¿Qué es eso? No sé. Bueno. Entonces, el abordaje está orientado por problemas. Después, tercer punto, tanto las teorías como las metodologías son eclécticas, cosas que ya hemos repetido hasta el cansancio en el día. Vale decir, se integran las teorías y métodos que resulten adecuados para la comprensión y explicación del objeto de investigación. Cuarto, el estudio siempre incorpora trabajo de campo y etnografía. Esto me parece una de las cosas como que, sí, qué bueno sería que lo hicieran, pero no sé si lo hace todo el mundo. De hecho, digo, el trabajo que van a ver ustedes no lo hace, ¿no? Sería genial, o sea, que un trabajo de análisis discursivo incorporara el trabajo de campo y etnografía sería extraordinario. Nada. Quinto punto, el abordaje es abductivo, y cuando dice abductivo es como que es una relación de ida y vuelta entre la teoría y los datos empíricos, ¿no? A eso se llama abducción la Woda, ¿sí? Y esto tiene que ver, dice, con la relación, con el punto anterior, ¿no? Con la incorporación de trabajo de campo y etnografía. Como que yo tengo que, el problema es por qué son discriminados los habitantes del matadero para conseguir ciertos laburos, yo tengo que, bueno, justamente tengo que ir al matadero, tengo que, bueno, hablar con Ritondo, que me deja pasar, seguro. Bueno, después, punto siguiente, se estudian múltiples géneros discursivos y múltiples espacios públicos y se investigan relaciones intertextuales e interdiscursivas, ¿no? O sea, bueno, esto es como que, bueno, hay que trabajar, se trabaja en muchos géneros discursivos, en muchos contextos, ¿sí? Y se plantean todos los problemas a su manera de lo que es la intertextualidad y la interdiscursividad. De qué manera se relaciona un discurso con otro. Por ejemplo, Perkins ha trabajado mucho de qué manera el discurso neoliberal se baja, por ejemplo, qué sé yo, al discurso académico, al discurso del coaching. Yo me acuerdo que algunos que yo en esa época ni sabía qué era el coaching, porque lo leí era como 20, no sé, 15 años, ¿no? No sabía ni qué era el coaching, pero él mostraba de alguna manera cómo cierto tipo de prácticas tienen que ver con cierta fase de desarrollo, bueno, o sea, estas relaciones intertextuales e interdiscursivas están ahí. Después, el contexto histórico siempre es analizado e integrado en la interpretación de discursos y textos. Esto es lo que hace Wodak, porque Wodak tiene una orientación más histórica. Y esto sería un desiderándum total, porque uno a veces, algo deseable para cualquier análisis del discurso o cualquier análisis social es historizar. Porque si uno no historiza no sabe, o sea, de dónde vienen ciertas cosas, ¿sí? Y le pasa por adelante cosas que en absoluto, nada, bueno, justamente, porque de hecho, una de las acciones claras de cualquier ideología que sea como sentido común hegemónica es naturalizar, ¿no? Cuando Mendes decía, pobre siempre habrá, o pobre siempre hubo, es como decir, es un hecho de la naturaleza como el huracán Katrina, ¿no? O sea, no. Hay condiciones que permiten o que facilitan la baja o la suba de la pobreza, ¿sí? Entonces, la historización, es fundamental. Octavo punto, las categorías y herramientas para el análisis se definen de acuerdo con todos estos pasos y procedimientos, y también teniendo en cuenta el problema específico que se investiga. O sea que, justamente, si decimos que nuestra investigación, la investigación de análisis crítico,
conquistar y instalar problemas, es lógico que las categorías y herramientas se definan de acuerdo con eso, con todo lo que se vino haciendo y también teniendo en cuenta el problema específico que se investiga. El punto 9 dice, las grandes teorías pueden servir como fundamentación, pero en el análisis concreto las teorías de alcance intermedio sirven mejor a los objetivos. Acá cuando habla de teoría de alcance intermedio dice teorías que están, o sea, como que están más cerca, digamos, lo que Fernández acá habla de los mesos, ¿vieron cuando habla de macro, micro y meso? Esas cosas, y bueno, teorías que me permitan articular un fenómeno, la neoliberalización de la universidad, con un fenómeno concreto, es cómo se organizan la oferta de cursos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que tener algo que me baje, capaz que es un mal ejemplo, pero bueno, como que decir, evidentemente hay fenómenos muy grandes, las grandes teorías, el capitalismo, etcétera, etcétera, pero para entender, o sea, la operación concreta de ciertos hechos, hay que bajar a una teoría de alcance menos... Después, décimo, volviendo a lo que decía la compañera antes, se apunta a la práctica de la aplicación, por eso les decía con la chica que me decía del lenguaje no binario. La idea, yo creo que también es un desideratum, esto no sé si siempre se cumple, de apuntar a la práctica de la aplicación y decir, bueno, vamos realmente a que lo que hagamos tenga, bueno, como un valor de intervención, si se quiere, ¿no? Bueno, esos 10 puntos son de alguna manera, no son conceptos, insisto, no son elementos teóricos ni elementos metodológicos, pero me parece que sí sirven para darle cierta consistencia general a la perspectiva, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo estamos? Incluso, bueno, la autora reconoce, de hecho, bueno, ¿por qué les digo que esto es un desideratum? Porque a renglón seguido, poco más adelante, la autora reconoce cuáles son los problemas. Los problemas que tenían antes, o sea, porque esto es un texto creo que del principio de los años 2000, pero que me parece que siguen hoy porque son problemas que tienen que ver un poco con... porque son problemas que siempre se terminan... problemas que abre la perspectiva, más allá de su eclecticismo, ¿no? Por ejemplo, un problema es la operacionalización de las teorías y la conexión de la dimensión lingüística con la dimensión social. O sea, esa cosa que ellos toman como desideratum de articular la teoría social con la teoría lingüística, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. O sea, de repente, esto es una cosa que hay que trabajar. Después, el problema del contexto. O sea, sí, el contexto es recontra importante para estos autores, pero la definición del contexto es una cuestión que requiere de muchísimo trabajo, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿cuánta información extratextual necesitamos para analizar textos? ¿Cuántas y cuáles teorías tienen qué clase de impactos en el concreto análisis e interpretación del texto? Todo esto es una cosa importante. Después, otra cosa que Clarence dice que muy probablemente siga existiendo es la acusación de tener sesgo. O sea, el hecho de posicionarse como analista crítico ha debido producir que otra gente que no se plantea, que no se para en ese lugar, dice, no, ustedes tienen un sesgo, son como, o sea, que están con no hacen ciencia, sino que están haciendo otra cosa, ¿no? Seguramente hay gente que los habrá corrido por este lado, porque seguramente cuando ellos van y dicen vamos a estudiar ciertos fenómenos, habrá gente que no le gustará, ¿no? Esto es una cuestión complicada, porque tiene que ver con justamente cómo manejo, la posición crítica, qué es lo que yo pienso que la posición crítica es. Y ellos sostienen, como sostienen desde Horkheimer en adelante, que la posición crítica no quiere decir que yo tenga un sesgo, sino que yo me paro en un lugar donde digo, las cosas pueden, yo digo que las cosas pueden ser de otro modo, y también tengo una idea de verdad, y tengo una idea de rigor, etcétera, etcétera. Hay un fragmento que les voy a leer que tiene que ver con esto, y que también tiene que ver con la idea del análisis, porque que también es un problema que me parece importante, ¿no? De otro texto que escriben del 97, de Perkins y Wodak. Ellos presentan una investigación sobre Margaret Thatcher, o sea, hacen el análisis de una entrevista que le hicieron en la tele a Margaret Thatcher, no me acuerdo si era la BBC, etcétera, ¿no? Entonces ponen el contexto, etcétera, etcétera, y dicen, hacen el análisis y dicen, una lectura crítica implica por consiguiente una metodología sistemática y una investigación a fondo del contexto que podría reducir la variedad de las interpretaciones posibles.
La heterogeneidad y la imprecisión del texto condensan contradicciones que solo se ponen de manifiesto con un análisis concienzudo que permita deconstruirlo y remitirlo a sus condiciones sociales. Cuando hablan de texto están hablando de lo que dice Margaret Thatcher, ¿no? Su ideología y sus relaciones de poder. Es precisamente en este punto, y esto es lo importante, donde la lectura crítica difiere de la lectura que hace una audiencia no crítica. Tiene en cuenta sistemáticamente los sentidos inherentes, descansa sobre procedimientos científicos y exige necesariamente autorreflexión por parte de los investigadores, ¿no? O sea, que ven que de alguna manera ellos dicen, nosotros, nuestra cuestión tiene un sustento científico, no es que es una cuestión meramente yo tomo este partido, ¿no? Y después dicen, y acá esto da para la reflexión, podríamos decir que la lectura crítica tiene intención explicativa, no meramente interpretativa. Debemos decir también que las interpretaciones y las explicaciones nunca son definitivas ni autorizadas. Son dinámicas y están abiertas a nuevos contextos y nueva información. Esa tensión que se da entre la interpretación y la explicación, y que después Carlos lo va a retomar en otro contexto y capaz con diferencias más adelante en el programa, pero esta me parece que es la tensión del análisis. El problema que tiene el análisis es cuánto es lo que interpreta y cuánto es lo que explica, ¿no? Y cómo se da esa relación, digamos, y por qué procedimiento uno puede fundamentar una cosa y la otra. Bueno, todavía tenemos tiempo como para hacer un breve comentario sobre elementos para una historia. No hice la historia porque la verdad que es imposible, pero ya les digo, en primer lugar, el análisis crítico del discurso como movida, vamos a decirlo, empieza en el año 1991, cuando Van Dijk, que estaba trabajando en la Universidad de Ámsterdam, invita a esos cuatro, ¿no? A Ruth Wodak, a Fairclough, a Theo Van Leeuwen y a Günter Kress, para participar en un simposio sobre el análisis crítico del discurso, ¿no? El año anterior Van Dijk había hecho una revista llamada Discurso y Sociedad, ¿sí? Discourse and Society se llama la revista, que la lanza en el año 90 y después va a tener una versión en papel también en castellano, Discurso y Sociedad, y después termina con esta versión en web que me parece que es un emprendimiento diferenciado, ¿no? Pero bueno, Van Dijk ya venía, digamos, haciendo muchos puntos, digamos, o sea, porque él había hecho en el 85 un manual de análisis del discurso, no de análisis crítico, ¿sí? Y había escrito sobre el prejuicio, el racismo, venía escribiendo, en los 80 venía escribiendo sobre eso, y había hecho este manual en 4 tomos, él había sido el prologuista, entonces era como una figura muy en ascenso en el campo del análisis del discurso, ¿no? Y yo agregaría esto, digamos que esto es una cosa que sale en el libro, pero por cosas que yo fui recordando, reconstruyendo de mi experiencia, digamos, de haber estado en la maestría en el discurso, etcétera, etcétera, cosas que me contaban mis compañeras que eran más de lingüística. Se ve que Van Dijk tuvo mucha presencia en Latinoamérica, venía mucho, en los 80 y 90 venía acá, ¿sí? Y entonces eso también explica, bueno, primero que haya salido la discurso social en castellano, bueno, después habría el momento así chimorreco que me decía mi compañera, parece que la mujer de él era dominicana y que era por eso, las chicas decían porque les parece que era un tipo hermoso, la admiraban, decían que por eso que Van Dijk se interesaba por esa cosa porque su esposa era sureña, algo así, que era por otro, cosas que decían mi compañera. Cuestión que Van Dijk, o sea, evidentemente tenía mucha relevancia, digamos, y era una figura. Pero los otros también tenían su historia, ¿no? Wodak, ya les dije un poco que venía de Viena, digamos, después estuvo en Inglaterra y venía estudiando los discursos de la ultraderecha, ¿no? Y también tiene su carrera. Y después los otros tres, digamos, aunque no son... Los otros tres están vinculados con una tradición que se llama la lingüística crítica, que los remito a ver, digamos, los links que le puse en el aula virtual, y a su vez la lingüística crítica remite como fondo a la gramática sistémico-funcional o la lingüística sistémico-funcional de Halliday, ¿no? M.A.K. Halliday, ¿sí? Michael Halliday. Entonces,
esta gente, ellos son, en ese sentido, por más que Van Dijk es la figura más rutinante, por lo menos más a nuestros ojos latinoamericanos, pero de hecho había hecho como una carrera con todo el tema de análisis y discurso, los que venían con más galones en términos de la cuestión crítica eran este grupo, ¿no? De hecho, Hodge y Kress escriben un libro que se llama Language as Ideology, que no está traducido, pero que las autoras que van ustedes a tener en la investigación, Virgilio y Ramírez Helvet, utilizan. Language as Ideology es del 79. Después estaban otras figuras, estaba Tony True, Roger Fowler, bueno, un par más. Fíjense en las, ¿cómo se llama? En los links que les puse ahí en el aula virtual. Después, bueno, podríamos mencionar, bueno, yo creo que hay algunos libros clásicos que son también que son fundantes, si se quiere, o sea, o antecedentes, ¿no? Como, bueno, Language as Ideology, Lenguaje y Control, que está traducido por Fondo de Cultura, que es de Fowler, Koch, Kress y True. Después, ¿qué otros libros? Otro libro que también está traducido y no tiene que ver tanto con la cuestión más del lado crítico, sino que tiene que ver con la lingüística del texto, es el libro de Bográn y Dressler, que se llama Introducción a la lingüística del texto, que es un libro alemán, son alemanes y que parece que tuvo mucha importancia. Language as Ideology ya lo mencioné, Lenguaje y Control también. Prejuicio en el discurso, no sé si se tradujo, hay un libro que se llama Prejudice in Discourse de Van Dijk, que también es importante. Uno de Fairclough, muy importante, Language and Power, el lenguaje y poder. De Fairclough, lamentablemente, no hay nada traducido, hay muy poquitas cosas en la revista, pero a mí me parece uno de los más interesantes. Yo me acuerdo que cuando hice el seminario de Writer, me compré un libro que después lo perdí, pero está muy bueno. Y tiene 2 o 3 libros interesantes. Y después hay uno de Woda que se llama Language, Power and Ideology, o sea, lenguaje, poder e ideología, tampoco traducido, que es del 89. Bueno, de los 5 fundadores, digamos, Kress es el que se alejó. Los otros todavía están aparentemente en la zona, lo puse así yo, en la zona final de su carrera, porque son gente que ya están en los 80, ya están llegando, son viejitos todos, ¿no? Pero de cualquier manera, por lo que le decía del trabajo de estas 12 investigadoras americanas, Catalano y Wu, ellas registran como 15 figuras como de peso, digamos, hoy por hoy, a 2020, digamos, dentro de esta perspectiva. O sea, así que, aparte hay 4 o 5 revistas de peso en el mundo. O sea, está esta cuestión, ellos también, o sea, justamente, siendo gente como son, ellos son conscientes de los problemas del norte global y sur global, los problemas de diferencia que tenemos con respecto al acceso a la publicación, los idiomas, cómo nos limita a los que hablamos español, digamos, no publicar en el mundo anglosajón, porque, o sea, la lengua franca hoy por hoy es el inglés, no es nuestra lengua, ¿no? Pero a pesar de todo, o sea, ellos tienen establecido, y de hecho estuve mirando, uno que es interesante, pero está en inglés, pero que está bueno, lo estuve mirando, y aparte gratis, ¿no? Porque nosotros las revistas muchas de las revistas hay que poner la moneda, ¿no? Igual se pueden buscar, vieron que hay sitios para todas esas cosas. Bueno, se llama, el sitio es, así se llama, es un journal de la Universidad de Lancaster, o sea, Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, ¿no? Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines. Búsquenlo, está bueno, hay un montón de trabajos interesantes y bueno, que es de acceso libre, ¿no? Y después, bueno, Discurso y Sociedad, y hay un montón de otras revistas que me parece que no las anoté. Bueno, o sea, con esto que quiero decir, esta es una tendencia que medio como, me parece que también un poco como la tradición de la unidad 1, que está viva, ¿sí? Y que está produciendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Vieron? La lógica es una cosa curiosa, pero a veces hay un montón de factores que intervienen en que una tradición, que una tradición empieza a decaer, ¿no? A mí me pasó, digamos, yo no estoy seguro 100%, pero por ejemplo la tradición que cuando yo era estudiante era como
estaba en ascenso o quería respetar los estudios culturales de Birmingham y todas esas cosas, está medio como que para atrás, ¿sí? O sea, como que prácticamente, o sea, como que no ha logrado reproducirse, o no sé si ha fallado, pero hay algo que la hizo decaer, digamos, ¿no? O sea, le sorprende a uno ver cómo, o sea, asistió a un momento de relativo ascenso, ¿no? Me hace pensar en lo de residual y emergente, ¿no? Justo aplicado a estas cosas, ¿no? Sí, bueno, como uno ve como el ascenso y caída de ciertas tradiciones, ¿no? Mientras que otras cosas las ve todavía más o menos vivas, ¿no? Y esto me parece que es importante, ¿no? Así que bueno, ahora me sobró el tiempo, pero en principio esto era lo que tenía para plantearles. Espero que les sirva. Yo voy a tratar de hacer, como les decía, una selección de estas citas. Muchas las saqué del libro que no están traducidos, para plantear estas cuestiones centrales. Tengan en cuenta que más allá de esta introducción general, que espero que les sirva de algo, van a entrar a hacer un recorrido que tiene bastante que ver más con la tradición de Handel, ¿no? O sea, porque su teoría de la ideología, no, perdón, otra cosa que también, bueno, que queda medio en el aire y me estoy pasando de lado. Dentro del análisis crítico del discurso, en 2005, esta investigadora Leizar, ¿sí? Saca un libro que yo les mencioné, que es el libro que leen Di Virgilio y Ramírez Helber, dedicado al análisis crítico feminista, ¿sí? O sea que es una tradición que se abre dentro, si se quiere, de la tradición del análisis crítico y que obviamente está recontra viva, ¿no? Así que bueno, esto también les va a parecer, ustedes esto va a ser una de las dimensiones de trabajo. Bueno, lo dejo acá, lo que tiene que hacer la vida. Hola, buenas noches. Cortito, un cambio en el cronograma de lectura, porque la idea es que cuando vengan ustedes los lunes, lean previamente el material. Alteramos el cronograma que está en el programa. Vamos a invitar a una persona que trabaja en investigación en comunicación desde perspectiva de género. Como ella no podía ahora, pero no importa el orden que tratemos los problemas, para el próximo lunes la lectura sería von Wright, Durkheim y Weber. Es decir, empezamos con el tema de la unidad 3, el debate sobre el estatuto epistemológico de las ciencias sociales. Si las ciencias sociales, entre ellas los estudios de comunicación, son o no ciencias y por qué. Entonces, antes de llegar al texto que nos interesa como referencia para debatir esto, que es el de Passerón, vamos a ver algunas cuestiones que son insumos para entender a Passerón. Largamos con von Wright, explicación y comprensión, y dos fragmentos de Durkheim y de Weber. La regla del método sociológico de Durkheim y fragmentos de economía y sociedad de Weber. Yo igual publico en el aula de teóricos del campus cómo queda alterado el cronograma, pero no va lo que íbamos a empezar a ver esto de desafíos epistemológicos, la teoría de género y la teoría postcolonial, pasa al final y largamos con debate epistemológico sobre el estatuto epistemológico de las ciencias sociales y lectura para el lunes von Wright, Durkheim y Weber. Gracias.